pero confiamos en Dios. Eso es lo que nos da la confianza que Dios estará con nosotros. Y quiero, hermanos, que leamos el Evangelio según Mateo. El Evangelio, así se llaman, hermanos, cuando usted abra la Biblia, la lectura de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos no son libros, sino que se menciona el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan. Entonces, vamos con el capítulo 7, versículo 21. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Siéntense, hermanos. No todo el que me dice Señor. Hermanos, yo quiero que en esta hora leer la palabra de Dios, nosotros estemos conscientes, hermanos, que la puerta es estrecha. Tenemos que estar conscientes. La puerta es estrecha. Y ancha es la puerta que va para perdición. Y muchos van ahí. Gracias a Dios, hermanos, que nos hemos escapado, que Dios nos ha revelado, que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y habiéndonos llamado le conocemos, ¿verdad? Pero que tenemos algunas reglas, ¿verdad? La Biblia tiene reglas, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad? Nos indica el camino. Hablando secularmente, hermanos, hasta las calles están señaladas, las flechas para dónde puede conducir y para dónde no, para dónde es sentido contrario y para dónde tiene vía libre. Así es la palabra de Dios. Y un proverbio nos dice que un pueblo sin disciplina, sin enseñanza, se desenfrena. Y ya sabes, hermanos, ¿qué es desenfreno? Es un carro que no tenga freno. Ese va a la deriva, ese va a chocar, ese va a provocar un accidente y va a haber muerte. Así, hermano, de esta manera, nosotros debemos de saber, hermanos, lo que está escrito en la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor. Quizás con esto se van a recordar de mí cuando yo me lleve el Señor, que esto eran mis textos que me gustan mucho pronunciarlos y los he enseñado con ustedes, y es una verdad de Dios. Sin santidad
nadie verá al Señor. Yo creo que todos, hermanos, debemos de estar conscientes que nuestro propósito no es luchar en vano. Nuestro propósito, hermanos, es conocer a Jesús y verlo cara a cara. Sí. Ver su presencia, estar con Él. Y Juan dice, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Nosotros mismos, hermanos, tenemos que purificarnos. Nosotros tenemos que hacer una evaluación de nuestra vida, cómo estamos delante del Señor. ¿Estamos haciendo lo bueno o no estamos haciendo lo bueno? ¿Estamos haciendo lo malo o qué? ¿Cómo estamos delante del Señor? Y eso cuesta hacerse un examen a sí mismo. Nosotros, hermanos, necesitamos de la palabra de Dios que nos esté diciendo y nos esté aclarando estas cosas. No todo el que me dice Señor, Señor. Tenemos ejemplos, hermanos, claros sobre de esto. Ustedes recuerdan, hermanos, que en Mateo 25 Jesús habló de 10 vírgenes que estaban esperando al Señor, que todas tenían lámpara, pero no todas tenían aceite. Cuando vino el Señor y tocó la puerta, allí se declaró, hermanos, quiénes estaban preparadas y quiénes no estaban preparadas. Cuando se tocó y dijeron, viene el esposo, porque durmieron todas, las prudentes encendieron sus lámparas y el aceite que tenían hizo prender las lámparas, pero las insensatas prendieron sus lámparas, pero no tenían aceite y la lámpara no prendió. Allí nos indica, hermanos, dos clases de personas, dos clases de cristianos, hermanos, unos que están esperando al Señor y otros que están desaprevenidos. Están desajustados. Lo esperan, se reúnen, pero no hacen la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de todas estas cosas, para que agrademos a Dios. Las vírgenes insensatas se vieron en grande dificultad, hermanos, pidiendo apoyo a las demás, que les dieran o que le vendieran aceite. Esta parábola, hermanos, indica, hermanos, que hay que tener mucho cuidado, que hay que estar preparados, que a la hora que menos pensemos el Señor va a venir. Y fíjese que yo le titulé y se me olvidó el mensaje: sin santidad nadie verá al Señor. Sí. Y como lo dije, es una realidad. Mire, estas muchachas, hermanos, se vieron en problemas, en angustia, en desesperación, pidiendo que les vendieran. Les dijeron ellas, vayan a los que venden, y mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron. Luego vienen las otras y empiezan a tocar la puerta, diciendo, ábrenos. Pero el Señor dice, no os conozco. Hermano, así acontecerá, quizás, hermanos,
según lo que nos dice la Biblia, así va a acontecer en el arrebatamiento de la iglesia. Que 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Pudiera ser, hermano, que sea un incrédulo y un cristiano. Que uno es dejado y el otro es tomado. Pudiera ser un cristiano que no se ajusta a la voluntad de Dios, que dice ser cristiano pero no hace la voluntad de Dios. Ese se queda. 2 mujeres muelen en un molino, una se levanta, la otra se queda. Hermanos, es de ponerle cuidado a la palabra de Dios, ponerle más atención. Y hermanos, yo pienso y analizo que se ha perdido el temor de Dios. Sí. Pues el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso, hermanos, se ha perdido. Hay una disolución, hermanos, hay un libertinaje. Y bueno, pero cada quien va a dar cuenta. Mi deber, hermano, es predicar la palabra como pastor de la iglesia. Mi deber, hermano, es decirles de qué manera podemos nosotros hallar gracia delante del Señor. Hermano, aquí, en esta parte bíblica, nosotros vemos dones. Dice, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Óigase bien, hermanos. Aquí se trata de que hay algunos dones en la iglesia, y yo no los describo, hermanos, y los acepto, pero yo tengo conocimiento, hermanos, que el don es un regalo de Dios. Y que el don, solamente el don no te va a salvar. Esto que habla aquí, ellos profetizaban y echaban fuera demonios y hacían muchos milagros, pero hasta ahí nomás, y no estaban haciendo la voluntad de Dios. Los dones no salvan, hermano. Lo que salva es la santificación, la purificación, la pureza, la santidad, sin la cual pues nadie verá al Señor, como está escrito. Los corintios, hermanos, fueron unos hermanos que recibieron muchos dones, pero eran los más desordenados casi de todas las iglesias. Es la iglesia que Pablo trabajó tanto, hermanos, porque habían desórdenes en la iglesia de diferentes formas. Así que no es espiritual el que hace un milagro, el que tiene don de sanidad, el que habla en lenguas. No es espiritual, hermano. Es un don que tiene. Y ese don sirve a otros. Pero posiblemente solamente se beneficien los otros, pero la persona que lo tiene y no se adapta a la palabra de Dios, tiene problemas. ¿Sabe quién es el espiritual, hermano? Y esto lo hallamos en Gálatas 5, 16 en adelante. Ese es el espiritual. Ese se va con el Señor.
Dice así, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Óigase bien: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad que está un poco claro, fácil de entenderlo? Ahora vamos con el espiritual. Este sí es espiritual, más el fruto del Espíritu. Este es el fruto del Espíritu. Es amor. Si usted tiene amor, ama a los hermanos, ama su vida, ama a su familia, ama a la iglesia, ama a Dios, ama reunirse, ama hacer justicia. Usted es espiritual. Es amor, gozo. Si tiene gozo, es espiritual usted. Tiene paciencia, benignidad, bueno, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, hermanos, los espirituales son aquellos, hermanos, lo que le he mencionado: amor, gozo, paciencia, todo eso. Esa es la persona espiritual, esa es la que se salva. Y quiero, hermanos, descartar dones así físicos que el Señor pues nos da a nosotros. Quiero hablar de nosotros. Pablo en cierta ocasión dice: si yo, dice, siendo heraldo, dijo ahí, que quiere decir siendo guía para ustedes, si no hago la voluntad de Dios, puedo ser eliminado. Yo tengo un llamado que el Señor me hizo. Es la administración pastoral. Este es un don que Dios me ha dado. Pero no confirmo, hermano, que esta sea parte, solamente el don para nuestra salvación. Si no me purifico, si no guardo la palabra, si corrompo mi vida, puede ser que sea heraldo de ustedes o guía de ustedes y ustedes se salven, pero si yo no hago la voluntad de Dios, posiblemente, hermanos, tenga problemas con Jesús. Y así, por lo consiguiente, diáconos que no hagan la voluntad de Dios, líderes que no hagan la voluntad de Dios,
sino que se dejen sorprender de la carne, es un don que han recibido. Pero el don de la salvación, hermanos, es arrepentidos y convertidos. Ese es el plan, arrepentidos y convertidos. Muchos se arrepintieron, pero la conversión sí es otra cosa, convertir. Entonces, hermanos, aquí tenemos que ser claros. Muchos cantan, tienen don de música, pero si no están haciendo la voluntad de Dios, ese es un don que el Señor les ha dado. Pero si no hacen la voluntad de Dios, pudieran tener problemas. Si yo hablase lenguas humanas, dice Pablo, y angelicales, si tuviera lenguas, si usted tiene lenguas, y si no tiene amor, ¿de qué le sirve? De nada sirve. Lenguas angelicales es una, pero si no hay amor, hay un don más grande de entre todas las cosas de la Biblia. La fe es maravillosa, la esperanza, pero el amor es el mayor de estos. Sí. Hermanos, tenemos que salir, hermanos, de la ignorancia donde estamos, sino salir a lo claro. Saber, hermanos, que la salvación hay que procurarla. Sí. No es solamente, hermano, haber creído y todo, y hasta allí nomás. Hay que perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que, amados hermanos, les amonesto en el nombre del Señor, aunque ustedes, como dijo Pedro, ya sepan estas cosas, pero mientras viva, tengo el derecho de despertaros en amonestación del Señor. Así que no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, hay algunos defectos en la iglesia que estos son rescatables. Son de arrepentimiento, es de ponerse de acuerdo y reconocer nuestras fallas. Por ejemplo, en la iglesia, hermanos, hay gente que ha perdido el temor de Dios y piensa que cosas así como estas no dañan, pero yo veo, hermanos, que en las iglesias están estos defectos. Mucha gente busca prestado a su acreedor y no paga. Hermano, esa es una vergüenza, hermano. Esa es una vergüenza. Mire, Pablo aconsejó, hermano, a la gente haragana que no trabaja. Es sinvergüenzada eso, que busque prestado y que no pague. Pablo dice: el que no trabaja, que no come, que no coma. Hay algunos que andan desordenadamente, sí, no trabajando en nada. Hermanos, seamos bien correctos. Yo les insto, hermano, en el nombre del Señor Jesús, que nos pongamos de acuerdo a la palabra de Dios. Usted ponga el pie, hermanos, donde se para
y que nadie le pisotee los pies. Pero ¿qué pasa hoy? La persona busca prestado y el remedio que hace se va para otro lugar y con eso cree que lo remedia. Eso no es remedio. Sí. Arreglemos las cuentas, hermanos. Hay dificultades. Yo sé que hay dificultades. Hay veces que caemos en una crisis, pero tenemos palabras como decirle al Creador: mire, mi hermano, aquel dinerito que me prestó, yo le agradezco mucho. Hágame esperita tantito, mi hermano. Primero Dios, que Dios me conceda que pronto le voy a pagar. Mire, esas palabras son consoladoras para el acreedor. Pero si usted ya se le ha enojado, porque eso es lo que pasa. Esto no debe ser así, hermano. Nosotros somos cristianos, hermano, y la Biblia dice: pagad todo lo que debes. Pagad todo lo que debes. Hay personas que no es bien regeneradas, que buscan oportunidades. Llegan a la tienda y fían. No se vuelven a asomar. Sí. Van a comprar otro lugar. El acreedor, dueño de la tienda, perdió el dinero y perdió la amistad y perdió el cliente. Hermanos, esto no debe ser así. Debemos de ser honrados, vivir una vida honradamente, ser honrados de parte de Dios. Que nuestra cara la pongamos, hermanos. ¿Por qué nos vemos en problemas en veces? Dificultades económicamente porque no sabemos ministrar. Gastamos el dinero, como dice Isaías, en lo que no es pan. Yo estoy aconsejando, hermanos, a aquellos que se casan, que si no tienen, no se endeuden para dar panes. ¿Para qué? Ni gaseosas, ¿para qué? Y nosotros no ocupamos. Si lo que precisa es que se casen, como está escrito en la palabra de Dios, como Dios ordenó, que se casen y críen hijos. Pero que den panes y que den gaseosas, no, a menos el que tiene, pues. Pero si se va a enjaranar, endeudar, y quedar endeudado después, sí, que no puede pagar. Porque ya con la mujer se le enfermó la mujer, que hay que comprar una refri, que hay que comprar una cocina, que hay que comprar comida para comer, que hay que comprar vestido, que hay que comprar... ¿Cuántas cosas no hay en el matrimonio? Hermanos, hasta donde le ajusta la cobija, hasta ahí nomás. El consejo que le di a Mano Víctor fue eficaz. Bendiciones para Mano Víctor, no sé si está, pero me atendió. Y estoy aconsejando otro matrimonio, hermanos, que no hagan sacrificios, que ya están casados los hermanos y luego los voy a presentar, pero no quiero sacrificios. Si tienen dinero y que les alcanza para lo después, pero que no se vayan a enjaranar. A mí me gusta, hermanos, lo humilde, lo sencillo, pero lo honesto. Lo honesto es de Dios. Lo incorrecto es de cualquiera. Por favor, hermanos, seamos honrados todos. Si en la tienda busca oportunidad en los súperes que va a agarrar algo, miren, no se vaya a hallar en vergüenza porque la van a fotografiar las cámaras. Sí.
esto no puede ser, hermanos. Sí, nosotros debemos de ser correctos en todo tiempo, en nuestra salida y entrada en nuestra casa, donde quiera que nos paremos. Si yo hablo esto, hermanos, lo hablo, hermanos, con todo mi corazón y con toda sinceridad, sabiendo, hermanos, que he querido vivir una vida acercándome a las líneas de la palabra de Dios. Sí. Yo no le puedo decir que no debo, yo debo en los bancos, pero yo estoy pagando, gracias a Dios, cada mes y todo eso, con la esperanza de pagar. Y si le debo a un acreedor, le digo, mire, mi hermano, perdóneme, pero pronto le pago. Así que, como pobres debemos con que debe el gobierno y no vamos a deber nosotros, pero tenemos que saber que tenemos que pagar. Así que Dios pues nos ayude. Y como dije, nos hallamos en problemas grandes porque no sabemos ministrar. Miren, hermanos, hay personas que hacen un gran zafarrancho, una gran pompa por un cumpleaños. ¿Sí? Por un cumpleaños, un montón de pompa que hace. Por una graduación. No se anden dando por eso, hermanos, se va a hallar en problemas el día de mañana. Mejor piense, hermanos, en que saber que el día de mañana puede acontecer algo en la familia, puede caer enfermo y usted va a necesitar ese dinero que gastó. Así que son cosas pequeñas, hermanos, que no las quiero acreditar, hermanos, que va a perder la salvación, sino que erradicarlas, y por eso las aconsejo, hermanos, para que nos ubiquemos. No es para perdernos, es una amonestación nomás. Y lo hago en el nombre del Señor. Voy a citar una parte bíblica que hallamos en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 1. Gloria a Jesús. Juntamente con ustedes lo vamos a leer y lo vamos a examinar, porque esto nos va a caer bien para la lectura que tenemos. La lectura que tenemos tiene base con esta parte que Pablo enseñó. Dice: yo no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. El Israel que salió de Egipto estuvo bajo la nube porque Dios los protegía, y todos pasaron el mar y el mar se abrió. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquella roca que Moisés tocó, hermanos, tipificaba a Cristo. Cristo es la roca inconmovible. Desde allá viene Cristo en la sombra, manifestado en los tiempos postreros. Dice el versículo 5: pero de los demás de ellos no se agradó. ¿Quién no se agradó? Dios. ¿Por qué no se agradó? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y San Pablo, hermanos, habla estas cosas como ejemplo, y yo las estoy repitiendo como ejemplo en esta hora. Mire el versículo 6: y estas cosas sucedieron
como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas son como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatra, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos. Cuidado, hermanos, con la fornicación. Cuidado, hermanos, esa libertinaje. Eso es una falta de comprensión, es falta de temor de Dios, que hayan fornicaciones en este tiempo todavía, teniendo la palabra de Dios, hermanos. No se vaya a quedar por esto, por eso está el matrimonio, para erradicar todas las cosas. Dice, ni forniquemos como de algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿viste? 23,000. Mire que bastantes, hermanos. Todos estos fornicaron. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, hermano. Lo ve usted, ¿verdad? Que allí dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, hermano. Aquí cayeron 23,000 por desobedientes. No todos entraron a la tierra prometida. Algunos se quedaron con el deseo de entrar. Así que, amados hermanos, estas cosas son como ejemplo. Yo creo que basta con lo que he tratado en esta hora. Recuerde, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que la gracia de Jesús, hermano, y su misericordia, y su bondad, su sabiduría, su cuidado, su protección divina, espero que esté con nosotros. Que el Señor les bendiga.